Hola a todos. Hoy vamos a hacer un viaje al pasado, a una de las civilizaciones más fascinantes y poderosas de la historia, el Imperio Romano. Pero no te preocupes, no vamos a entrar en detalles aburridos de batallas y fechas, aunque habrá un par, sino que vamos a descubrir algunas curiosidades y datos divertidos que tal vez no conocías sobre Roma. ¿Listos? ¡Vamos allá! Comenzamos con la fundación de Roma. Según la leyenda, fue fundada en el año 753 a.C. por Rómulo y Remo, dos hermanos gemelos que de bebés fueron abandonados y amamantados por una loba llamada Luperca. Sí, una loba. Así que si alguna vez te sientes un poco salvaje, tal vez es porque tienes algo de romano en ti. ¿Eres fan de los centros comerciales? Pues debes saber que los romanos fueron pioneros en eso también. En el siglo II después de Cristo, el emperador Trajano inauguró el mercado de Trajano, un gigantesco complejo comercial que tenía más de 150 tiendas, desde ropa y especias hasta joyas y vinos. Podías encontrar de todo. Así que, si creías que el consumismo es algo moderno, los romanos te llevan más de 2000 años de ventaja. Y hablando de emperadores, uno de los más extravagantes fue Calígula. Este tipo estaba tan loco que nombró a su caballo Incitatus como cónsul. Sí, un caballo. Le construyó un palacio y hasta tenía su propio séquito. A veces me pregunto cómo serían las reuniones del Senado con un caballo sentado allí. No podemos hablar del Imperio Romano sin mencionar el Coliseo. Este impresionante anfiteatro, construido en el 80 después de Cristo, podía albergar a más de 50.000 espectadores que venían a disfrutar de espectáculos realmente únicos. No solo había gladiadores luchando entre sí, sino también batallas navales simuladas, cacerías de animales exóticos e incluso recreaciones de famosas batallas históricas. Imagina un estadio moderno haciendo eso. Los romanos adoraban sus baños públicos, y no solo por cuestiones de higiene. Estos eran lugares donde la gente se reunía para socializar, hacer negocios y ponerse al día con los chismes. Eran como las redes sociales de la antigüedad. Además, los baños tenían de todo: piscinas frías y calientes, gimnasios, saunas y hasta bibliotecas. ¿Quién diría que podías ponerte en forma, aprender algo nuevo y relajarte todo en un mismo lugar? Los romanos sabían cómo montar una buena fiesta, especialmente cuando se trataba de banquetes. Estos podían durar horas o incluso días. Los invitados se reclinaban en sofás y disfrutaban de un banquete de varios platos, incluyendo delicias como lenguas de flamenco, hígados de pavo real y hasta cerebros de avestruz. A los romanos también les gustaba la moda. Uno de sus inventos más icónicos fueron las sandalias, pero no eran cualquier sandalia. Tenían una increíble variedad de estilos y diseños, y estaban hechas de cuero de alta calidad. Algunas incluso tenían incrustaciones de joyas y detalles dorados. Así que la próxima vez que pienses en sandalias, recuerda que los romanos las llevaban con mucha clase. ¿Pensabas que los grafitis son un fenómeno moderno? Pues no. Los romanos eran aficionados a dejar mensajes en las paredes. En las ruinas de Pompeya, por ejemplo, se han encontrado cientos de grafitis que incluyen desde declaraciones de amor hasta quejas sobre la política de la época. Algunos son realmente graciosos, como uno que dice «Gaius estuvo aquí» o «No creas en los hombres». Las redes sociales de la antigüedad, versión mural. Y hablando de Pompeya, los romanos tenían un sentido del humor bastante peculiar. Se han encontrado monedas que representaban a un hombre haciendo ejercicio en un lado y en el otro una imagen del dios Mercurio. Estas monedas eran parte de un juego de palabras, ya que Mercurio se asocia con la agilidad y rapidez, como si las monedas mismas estuvieran haciendo ejercicio. Es un detalle divertido que muestra cómo incluso algo tan serio como la moneda podía tener un toque de humor. ¿Sabías que los romanos fueron los primeros en tener algo parecido a un periódico? Se llamaba Acta Diurna, y era un documento oficial que se colocaba en lugares públicos para que todos pudieran leer las últimas noticias. Incluía desde anuncios de victorias militares hasta eventos sociales importantes. Era como el Twitter de la antigua Roma, pero en piedra. El emperador Tiberio era conocido por sus extrañas costumbres, pero una de las más peculiares era que apenas dormía. Se decía que solo dormía un par de horas por noche y pasaba el resto del tiempo trabajando o pensando en nuevos edictos. Algunos historiadores creen que esta falta de sueño pudo haber contribuido a su paranoia y decisiones extrañas como emperador. La próxima vez que no puedas dormir, recuerda que podrías estar canalizando tu Tiberio interior. Una de las contribuciones más duraderas de los romanos es el calendario que usamos hoy en día. Fue Julio César quien implementó el calendario juliano en el 45 a.C., que corrigió los errores del calendario anterior y se acercó mucho al que utilizamos ahora.
Aunque luego fue ajustado por el calendario gregoriano en 1582, la base sigue siendo romana. Así que, cuando mires tu agenda, piensa en los romanos. Este famoso dicho tiene una base real. Los romanos construyeron una red de carreteras de más de 400.000 kilómetros que conectaban todo el imperio. Estas carreteras estaban tan bien hechas que algunas todavía se usan hoy en día. Eran vitales para el comercio, el correo y, por supuesto, para mover sus legiones. Imagínate caminar por un camino que tiene más de 2000 años de antigüedad. Y para terminar con una nota más adorable, hablemos de los gatos. Sí, los romanos amaban a los gatos. Los tenían como mascotas, los veneraban por proteger a los granjeros de los ratones y hasta los llevaban a la guerra como símbolos de protección. Los gatos eran los verdaderos héroes no reconocidos del imperio. Así que ahí lo tienes, un vistazo divertido y curioso al imperio romano. Desde emperadores excéntricos hasta inventos que todavía usamos hoy en día, los romanos realmente sabían cómo dejar su huella en la historia. Espero que hayas disfrutado de estos datos sorprendentes tanto como yo disfruté compartiéndolos contigo. Nos vemos en el próximo vídeo.